Yo creo que todo el mundo ha recibido este análisis antes de la reunión. Se dijo que íbamos a analizar este área porque fue el área que más les interesaba a ustedes. Vamos a hacer una pequeña presentación que hicimos en Seúl para los socios del gobierno, los coordinadores nacionales, y habla un poco sobre la necesidad del análisis del entorno y mencionamos diferentes preguntas. Esta tarde podrán entrar más detalle en estas preguntas. ¿Cuál es el resumen? Es que para nosotros es muy importante el EEA. Estamos animando a que los gobiernos realicen esta encuesta con las organizaciones de la sociedad civil. Para nosotros, esta encuesta puede crear un diálogo con diferentes actores a nivel de país que sea mucho más eficaz y además también va a condicionar la eficacia de la implementación de los planes de desarrollo nacionales. El monitoreo es una primera parte, después están los diferentes objetivos y medidas que hay que implementar para poder tratar las conclusiones y también está la creación de información y el uso y cómo se va a hacer uso de la misma. Esto está relacionado con la iniciativa temática, de la que hablaremos más adelante, para poder utilizar los resultados a nivel de país y crear coaliciones nacionales para poder mejorar el entorno en el que actúan las organizaciones de la sociedad civil. Entonces, tenemos este análisis del entorno propicio para las OSC. De nuevo, tuvimos una reunión en Accra al respecto. En ese momento se reconoció a las OSC como actores de la cooperación al desarrollo aparte entera y después se vio que la cooperación mm, necesitaba de estas organizaciones, que las OSC tenían que ser también parte de la implementación y no solamente de la vigilancia. Yo creo que el 30% de los ODS tienen que ir a través de la sociedad civil. Son cifras muy altas. Perdón, estas ayudas al desarrollo pasan al 30% por la sociedad civil. Son millones. Hay que entender bien los enfoques. Este análisis es válido para todos los actores, no solamente para las organizaciones de la sociedad civil. Entonces tenemos los diferentes actores. Esto está creado en 4 módulos que son complementarios, pero me parece que el más importante, o ligeramente más importante, es uno de ellos. El primero habla de la inclusión en el proceso de desarrollo para ver si los países se incluye a las OSC en el proceso de implementación y de monitoreo. Después está la eficacia de las OSC, a ver si ellos pueden alcanzar sus compromisos en la agenda de eficacia. Después está el tercer módulo que trata sobre los proveedores para ver si estos proveedores están permitiendo que las OSC operen en función de sus propias prioridades o si están intentando influir lo que se está haciendo a nivel nacional. Y por último, está el marco regulatorio, que me parece el más importante. ¿Se está respetando este marco para garantizar que existen espacios para la sociedad civil o, por lo contrario, está habiendo violaciones a estos derechos?
Estos 4 módulos están relacionados, apoyan las diferentes partes del análisis del entorno facilitador, pero sin el cuarto, evidentemente, no sirven para nada los otros 3, ¿no? Por así decirlo. Entonces, el primer módulo de compromiso de país se habla de la inclusión y la propiedad democrática, se habla de la implicación en consultas de las OSC para utilizar la información también. La encuesta habla sobre si estos procesos son ad hoc o están institucionalizados y para ver si se puede hacer un monitoreo de esta implicación. Y después se habla de las acciones a nivel de país para el diálogo, porque es necesario para mejorar las conclusiones del análisis. El segundo módulo sobre la eficacia de las OSCs, aquí se habla de la agenda de eficacia. Las OSCs han establecido sus propios compromisos y son mucho mayores que los compromisos de eficacia y hablan de las diferentes medidas de rendición de cuentas también. Las OSCs necesitan condiciones adecuadas a nivel nacional para poder operar de manera eficaz, evidentemente. Si no existen estas condiciones, la eficacia de las OSCs se ve menoscabada, ya sea a través de un marco regulatorio o el acceso a financiación o si pueden hacer uso de sus finanzas. Después está el desarrollo de las asociaciones. Hay que analizar esta asociación para asegurarse de que las prioridades están alineadas, pero que las OSCs también pueden operar en función de las prioridades que les vengan bien a estas organizaciones. Aquí, en el desarrollo del apoyo de los socios de desarrollo, se puede hablar de la condicionalidad positiva, puesto que hay una financiación directa de las OSC a nivel nacional. Los socios de desarrollo tienen un papel muy importante que desempeñar aquí. Hay un elemento jurídico que se adoptó estos últimos años y trata sobre cómo los donantes tienen que permitirle operar a la sociedad civil a través de este poder blando, por así decirlo, y las diferentes herramientas que tienen en sus relaciones con los gobiernos, por ejemplo, y respetar la operación de las OSC es lo que se llama la recomendación DAC para las OSCs. Respecto al desarrollo del apoyo de los socios, lo importante es que cuando analizamos el nivel local de las OSCs, puede ser que los sistemas que hayan implementado ellas no estén al nivel de los estándares que les gustaría a los socios de desarrollo, por ejemplo, los sistemas financieros. Y esto hay que entenderlo, sobre todo cuando se trabaja con organizaciones de base. Evidentemente, el sistema de contabilidad puede no estar tan avanzado. A nivel del módulo 4 es el módulo más importante, el marco jurídico y regulatorio. Si no existiera este marco, hay que analizar si el resto de aspectos de la EEA pueden respetarse.
Hay un solapamiento con las condiciones para los otros actores no gubernamentales. Si recuerdo bien, cuando empezamos a hablar los ODS, el sector privado intentaba tender una rama de olivo para la sociedad civil para no tener una crítica tan dura. Se decía que se necesitaban condiciones beneficiosas a nivel nacional, pero sobre todo para ellos, para beneficiarse económicamente. Yo creo que si no hay un marco regulatorio es muy complicado conseguir recursos jurídicos que permitan la operación. ¿Y cómo funciona LEA en otros aspectos? Se va complementando el resto del marco de monitoreo. Si uno consigue resultados de EA, si uno participa con la sociedad civil en los diferentes aspectos, esto hace que se mejore el entorno propicio para las OSS. Para ello, tiene que haber una mayor participación de la sociedad civil y puede tener también un papel en el que se desbloqueen otros puntos de la agenda de eficacia. Evidentemente, una mayor participación de las OSC habrá un sistema democrático más sólido y mayor participación y mayor propiedad y mayor responsabilidad. Y también habrá unos mejores resultados en los marcos de representatividad. Las OSCs son las que están sobre el terreno, en primera línea, tienen un papel diferente al resto de actores, son capaces de gestionar sus propias informaciones basándose en la realidad. Tienen también unos datos con mayor transparencia y rendición de cuentas y además su experiencia va más allá del marco de monitoreo. Eso es para los coordinadores nacionales, la anterior. Aquí tenemos algunas recomendaciones. Estas recomendaciones vienen de nuestra tercera ronda de monitoreo y es cómo poder colaborar correctamente, de manera eficaz con las OSCs, crear espacios para la sociedad civil institucionalizados, crear un monitoreo sobre la sociedad civil, evitar barreras para la participación, hacer que la sociedad civil tenga un papel más importante, permitir la construcción de capacidad de estas organizaciones, mejorar la participación, la calidad de la participación de las OSCs y también crear marcos a nivel nacional que garanticen la participación de las OSCs. Esto es todo lo que tenemos en el entorno propicio para las OSCs. Si empezamos con esta diapositiva, que es un buen resumen de qué se tratan los principios de Kampala. Matt, ¿te acuerdas exactamente en qué años en qué años se impulsaron o se establecieron los principios de Kampala? ¿Fue antes del COVID? Antes del Fórum de Busan, después del marco de Busan, que estipula el indicador 3 sobre el sector privado. Quedó claro que el indicador 3 no era eficiente, no había avance, entonces eso llevó a los principios de Kampala. Yo diría que esos principios no son tan diferentes que los principios de eficacia. Lo primero también es apropiación nacional inclusiva. Segundo, alianzas inclusivas, transparencia y rendición de cuentas y no dejar a nadie atrás y enfocar en los resultados. Entonces no hay mucha diferencia, como pueden ver, con el núcleo, ¿no?, de los principios de Busan. Yo creo que es importante
señalar lo de la participación del sector privado. Empezando, ¿no? Tiene como punto inicial para que los gobiernos trabajen más con el sector privado. Esos son la secuencia de eventos que llevaron a esos principios. Se lanzaron en 2019 o se inauguraron, ¿no? En 2019 los principios. Después tenían un kit o una caja de herramientas y después fue respaldado en Ginebra el año pasado. Algunos puntos claves para entender por qué son tan importantes los principios. El papel del sector privado en la cooperación de desarrollo o lo que se llama la participación del sector privado. Es importante reconocer que los principios de Kampala son parte del monitoreo de la Alianza Global. Y también están recopilando datos, no solo por generar datos, sino para generar cambio en comportamiento y el papel de esos procesos de partes interesadas y cómo se relacionan uno con otro. Muchos actores están involucrados en el monitoreo de la evaluación de principios de Kampala, empezando con los gobiernos, las OSC, y por favor ten en cuenta que las OSC se espera que proporcionen un solo, como se dice, presentación de datos, ¿no? No son varios. Entonces, sabemos que el punto focal de la OCC puede ser una persona distinta del punto focal de la OCC, de la persona que está llevando la evaluación del entorno propicio, ¿no? Pueden tener dos puntos focales distintos dependiendo del país. Hablando de los principios de Kampala hasta el sector privado, por favor, ten en cuenta cómo el sector privado se diferencia entre empresas grandes, medianas, pequeñas. Eso es una foto que nos cuenta qué es lo que esperamos de esta evaluación. Primero, ¿no? El estado de progreso sobre la participación del sector privado en la cooperación al desarrollo, ¿no? Eso es una de las cosas. Otra es la calidad de esta participación en la cooperación al desarrollo. Otra es los diálogos inclusivos sobre la participación, o sea, inclusivos que no involucren a la sociedad y tal. Y por último, lo fácil que es para formar alianzas sobre hay una diferencia, ¿no? Entre la participación del sector privado, como lo ven las OCC y como lo ven otros. This assessment is more about the private sector engagement. There's a slight fundamental difference here. So, for instance, I would notice that CSOs are dealt with an entirely different fashion. En el caso de las OCC, ellos sí que tenemos los principios de eficacia y las OCC están requeridas tienen que implementar esos principios, pero eso no aplica al sector privado, ellos no están obligados a implementar eso. Entonces, eso es una diferencia fundamental, ¿no? Que es interesante o sea, las reglas son distintas para las OCC y para el sector privado, ¿no? El sector privado se alinean, no sé exactamente cuánto se alinean el sector privado con esto. Pero que a través de esta nueva cuarta ronda de monitoreos sabremos cómo esto va a funcionar en la práctica. Tengo una pregunta para ustedes basada en mi país, que es Italia, ¿no? Que es un país donante. Y Italia incorpora el sector privado en la cooperación. En el caso del sector privado, tienen que cumplir con ciertos estándares de derechos humanos, ¿no? Pero
En el caso de las OSC, son mucho más complejos y burocráticos los sistemas. Y hay como una lista de OSC que son permitidas a recibir dinero del gobierno. Y hay como, o sea, se pueden, ¿no? Esas reglas que se aplican a las OSC, pero no al sector privado, eso se refleja a nivel nacional y también en el caso de mi país. Y me pregunto si en sus países también tienen el mismo problema. En cuanto al estado de las políticas sobre el sector privado, eso habla sobre la existencia de políticas o estrategias y las características claves. Más detalles sobre diálogo inclusivo, multipartitas y la calidad de la participación del sector privado y si cumplen con los resultados. Eso articula más aún las áreas principales que hemos visto. Eso es un resumen sobre las pruebas que se esperan que se van a producir en este proceso. Ven que actores distintos están involucrados en distintas etapas de esta evaluación. Viste, prometí que iba a ser breve.